Bueno, buenas tardes, profesora, compañeras y compañeros. El día de hoy, en nombre de nuestro grupo, yo, Fernanda y Omara vamos a presentar sobre la sífilis congénita. Dentro de los objetivos de esta presentación está conocer la definición de sífilis neonatal congénita, identificar su sintomatología, conocer el tratamiento, reconocer el impacto en el recién nacido e identificar cuál es el rol de la matrona en esta patología. Para comenzar, les voy a leer el caso clínico que nos tocó desarrollar en este caso. Se encuentra en prepartos la señorita Constanza Reyes, multípara de 2, cursando una gestación de 38 semanas en trabajo de parto activo. Constanza no ha asistido a los controles prenatales, ya que tiene que cuidar a sus otros hijos. Además, por la pandemia le daba miedo salir de la casa. No acudió a realizarse los exámenes de control, por lo que al ingreso preparto se realizan todos los exámenes pendientes. Antes del parto, se rescata un BDRL reactivo con una dilución de 1:24, por lo que se decide tomar una prueba treponémica para la confirmación. Se produce el parto vaginal, nace el recién nacido, sexo masculino, bien, vigoroso, con APGAR 8-9. Al examen físico del recién nacido se observan palmas de manos y plantas de pies descamadas. Dentro del rol profesional vamos a hablar del tan conocido plan de matronería con las 5 etapas de valoración, planificación, preparación, ejecución y evaluación y seguimiento. Bueno, en la valoración, como todas sabemos, nos presentamos con la usuaria, revisamos el brazalete materno y del recién nacido, analizamos la ficha clínica y tenemos que realizar una anamnesis dirigida según los hallazgos en el recién nacido. El anamnesis personal y actual, vemos el nombre que es Constanza Reyes, multípara de 2. En los antecedentes de la gestación los vamos a revisar en la ficha clínica. Los ginecológicos igual, revisamos ficha clínica, la menarquia, el ciclo, los métodos anticonceptivos, ITS, etc. Y antecedentes del parto es un parto vaginal. Dentro de los factores de riesgo encontramos que la puérpera no asistió a los controles prenatales y no se realizó exámenes de control. Esto es súper importante porque dentro de una gestación tenemos que llevar el control de esta misma y ella no se realizó ninguno de los exámenes, por lo tanto ahora llegamos como con idea de nada. Y otro factor de riesgo es que el parto fue vaginal. Dentro de la anamnesis dirigida a la madre, aparte de las preguntas típicas del cómo se ha sentido, su nombre, sus antecedentes, dónde vive, todo eso, vamos a tener que realizar preguntas específicas como sobre los métodos de barrera, si ella o su pareja había presentado alguna enfermedad de transmisión sexual durante el embarazo o antes, si tiene antecedentes de hijos que hayan presentado sífilis, y si durante este embarazo o un poco antes había presentado los siguientes síntomas o manifestaciones: erupción cutánea en las palmas de las manos o de los pies, úlceras en o alrededor de la boca, la vagina o el pene en el caso de su pareja, parches húmedos y verrugosos en los órganos genitales o los pliegues de la piel, y fiebre o indisposición general. Dentro de la planificación, vamos a intentar evitar la transmisión vertical, hospitalizamos al recién nacido y contenemos o brindamos apoyo emocional por la separación que vamos a hacer entre la madre y su hijo debido a la infección de transmisión sexual. Determinamos si hay sífilis congénita según la prueba treponémica materna y el BDRL, y también a los hallazgos físicos en el examen del recién nacido. Bueno, obtenemos el resultado de la prueba y también la planificación, incluimos la educación en lactancia materna. Entre las estrategias está aplicar la primera dosis de penicilina benzatina por vía intramuscular en la usuaria, realizar el BDRL en recién nacido, evaluamos al recién nacido, buscamos la presencia de manifestaciones clínicas de sífilis congénita, entregamos los exámenes, iniciamos tratamiento si es necesario. La educación en lactancia, con énfasis en que no está contraindicada en el caso de sífilis, pero que se debe tener cuidado con las lesiones en la mama. Coordinamos actividades y equipo, informamos al médico hallazgos y sospechas, solicitamos indicación de exámenes, coordinamos con TENS y coordinamos los siguientes controles para hacer el seguimiento del usuario.
Dentro de la preparación tenemos que reunir el equipo para la recepción del recién nacido, el equipo para la ligadura del cordón, preparamos la identificación del recién nacido, acá pueden ver todo lo que necesitamos. Además, en reunir equipo para la recepción tenemos que incluir el material para el control de signos vitales, el fonendoscopio, el termómetro, el reloj mural, bueno, eso está ahí, pero igual. Reunimos material para la profilaxis ocular, toruras de algodón, suero fisiológico, guantes estériles, bolsa de desechos y un ungüento de eritromicina de uso individual. También reunimos material para la profilaxis hemorrágica, que son las 2 túrulas de algodón estériles, alcohol, la jeringa de tuberculina, la ampolla de vitamina K de 1 miligramo, guantes de procedimiento, la bolsa de desechos, caja de desechos cortopulsantes, mantilla y gorro para el apego precoz, si es que se permite. Dentro de la ejecución vamos a aplicar la primera dosis de penicilina benzatina por vía intramuscular. Vamos a realizar también la ligadura del cordón, que es uno de los roles. Vamos a identificar al recién nacido, eso es súper importante porque para que no se nos ande perdiendo después, además como con los hallazgos que se realizaron es importante seguir el control de este recién nacido y además vamos a realizar el control de los signos vitales. También vamos a realizar la profilaxis ocular, para esto vamos a lavarnos las manos, colocarnos los guantes, usar el ungüento antibiótico. Bueno, aquí salen todos los pasos, no sé si es necesario que los lea, profe, hágame si no. ¿Sí? ¿Los leo? Ya. Como decía ya, usamos el ungüento, humedecemos 2 túrulas de algodón con suero fisiológico para hacer el aseo ocular. Con una tórula de algodón limpiamos el párpado desde el ángulo interno hacia el externo en forma suave y eliminamos las tórulas. Repetimos lo mismo en el otro ojo, siempre desde el ángulo interno hacia el externo. Bajamos el párpado inferior y aplicamos el ungüento a lo largo del saco conjuntival en cada ojo del... Consuelo, disculpa, se usa colirio, no ungüento, ¿ya? Ya. Y el aseo se hace con suero fisiológico. Ok. ¿Sigo? Sí. Sí. Bueno, después de esto desechamos las tórulas en una bolsa de papel, dejamos al recién nacido cómodo, seguro, abrigado, retiramos los guantes, eliminamos material sucio y realizamos lavado de manos. Todo esto lo tenemos que registrar en la ficha clínica. Para la profilaxis hemorrágica tenemos que verificar la dosis de vitamina K según el peso y cargamos la jeringa de tuberculina con la dosis indicada. Nos lavamos las manos, colocamos los guantes de procedimiento, pincelamos una tórula con alcohol, el tercio medio, borde externo lateral del muslo y dejamos secar. Fijamos la extremidad inferior a puncionar, sosteniendo con una mano la que no se use para funcionar, perdón. Funcionamos el tercio medio anterior del muslo en un ángulo de 90 grados. Aspiramos e inyectamos la solución. Si fluye sangre, retiramos un poquito la aguja, aspiramos nuevamente y si no fluye sangre, podemos seguir introduciendo el medicamento. Retiramos la aguja, presionamos el sitio con una trolo seca, desechamos la aguja en los cortopunzantes, desechamos el material sucio en la bolsa de desechos, retiramos los guantes, realizamos el lavado de manos y anotamos todo esto en la ficha clínica como siempre. Bueno, el apego precoz, si las condiciones lo permiten, tenemos que dar las normas sobre el contacto precoz y recibimos al recién nacido en la sala de partos o en integral de partos o pabellón con la temperatura de 24 a 26 grados. Recibimos al recién nacido en un paño precalentado, secamos su cabeza y sus pies, lo identificamos, le damos brazalete, el cordón hay que ligarlo, valorar el Apgar y si es que se permite todas las condiciones, en este caso sí estaban las condiciones, se puede realizar el apego piel a piel con su madre, mínimo 30 minutos y cubrimos con mantilla y ponemos el gorrito. Estimulamos el inicio de la succión, acercando el recién nacido al pecho materno y durante el contacto precoz en la sala de partos tiene que haber un técnico paramédico matrona al lado de la madre y el recién nacido supervisando este proceso.
Bueno, luego tenemos que realizar el examen físico general, el examen físico segmentario y el neurológico. En el examen segmentario no vimos presencia de masas, la cara tenía buena coloración, los ojos, nariz, boca indemnes, el pabellón auricular también. Como decía el caso, el niño nació con un Apgar de 8-9, así que se encontraba bien, pero se encontró la presencia de descamación en sus palmas y de las manos y de los pies. Esto es un signo que tenemos que tener presente para después. En el examen neurológico se revisan todos los reflejos de succión y búsqueda, morosimétrico, galán normal, presión palmar plantar, el de Babinski, de la marcha y Ortolani y Barlow. Todo estaba normal. Bueno, en la etapa de evaluación y seguimiento tenemos que entregar la prueba, si es positiva se inicia el tratamiento y sin ella, o sea, sin el tratamiento no se puede dar el acta. Realizamos la autoevaluación de la atención preguntándonos si nos faltó algo, si estuvimos muy lentas, muy rápidas. Todo eso tenemos que realizarlo en conjunto con el equipo, evaluamos la lactancia materna, intentamos programar una charla de educación sexual y realizamos el seguimiento hasta el alta de este recién nacido. Y bueno, ahora como para comenzar, yo creo que muchas de nosotras y nosotros sabemos que la sífilis es una infección de transmisión sexual. En este caso, la sífilis congénita se diferencia de la sífilis de adultos porque se transmite a través de la ruta placentaria o como con el contacto directo con lesiones ulceradas. Esta enfermedad se puede transmitir en cualquier momento de la gestación o en la etapa del embarazo, pero se llama sífilis neonatal porque se transmite en el momento del parto. Es una transmisión vertical. Omi. Incidencia. En nuestro país, desde el año 2000 en adelante, la sífilis congénita se ha mantenido unas tasas debajo del 0,3 por 1000 nacidos vivos corregidos. En el año 2017 se registra una incidencia de 0,2 por 1000 nacidos vivos. En la fisiopatología encontramos que la sífilis en adultos se inicia después de la infiltración local por los tejidos subcutáneos, produciendo una respuesta inmune local y estableciendo una lesión ulcerativa inicial. Por otro lado, la sífilis congénita, el T. pallidum, es liberado directo al torrente sanguíneo del feto, causando que la espiroqueta se disemine a la mayoría de los órganos, incluyendo huesos, riñones, el vaso, el hígado, el corazón, provocando una inflamación generalizada. Como factores de riesgo, tenemos los asociados, que son la escasa educación, el bajo número de controles prenatales, una madre adolescente, cantidad de compañeros sexuales de la madre, conductos de riesgo de la madre, una carga viral materna, cargas virales menores a 1000 copias por mililitro, bajo niveles de CD4 por mayor riesgo de contraer enfermedades oportunistas. Permiten sospecha, tenemos el historial de la madre de conducto de alto riesgo, presencia de polihidroamnios, RCIU, hidrops fetales y placenta de alto peso en el parto. ¿Cómo se diagnostica? El diagnóstico de la sífilis congénita es el resultado de la correlación entre la clínica, antecedentes epidemiológicos y exámenes de laboratorio. Encontramos pruebas no treponémicas, no detectan anticuerpos, detectan reaginas o anticuerpos antilipídicos que son inespecíficos y que dan una respuesta material lipoidal que libera los tejidos dañados de la treponema pallidum. Y por otro lado tenemos las pruebas treponémicas que detectan específicamente anticuerpos para treponema pallidum, confirman el resultado de las pruebas no treponémicas. Entre las pruebas no treponémicas tenemos la BDRL, que es la técnica no treponémica estándar fundamentada en la reacción antígeno-anticuerpo.
de floculación en lámina. Mide anticuerpos de inmunoglobina M y G producidos como respuesta frente al proceso infeccioso de la sífilis y que reaccionan frente al material lipoidal liberado de las células del huésped dañadas, así como el material lipoproteico y posiblemente cardiolipina liberado desde las treponemas. La técnica de BDRL permite el análisis cualitativo y cuantitativo de las muestras de suero y líquido cefalorraquídeo. Se utiliza para monitorear el tratamiento, ya que el BDRL, a diferencia de las otras técnicas, desciende precozmente sus diluciones después del tratamiento adecuado del paciente. El BDRL es reactivo sin evidencia clínica ni epidemiológica, no confirma el diagnóstico de infección. Por otro lado tenemos la RPR, que es una reacción con fundamento antígeno-anticuerpo de floculación en tarjeta, se realiza en suero, plasma, con o sin calentar. El examen RPR detecta anticuerpos de inmunoglobina G y M, producto de la respuesta inmune frente al material lipoidal liberado desde las células dañadas del huésped, así como una respuesta al material lipoproteico liberado desde los treponemas. Si hay presencia de estos anticuerpos, estos se combinan con las partículas lipídicas del antígeno produciendo una aglutinación. La técnica de RPR se emplea generalmente como técnica de screening o tamizaje. Entre las pruebas treponémicas tenemos la FTA-ABS, que es una prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes. Es una técnica de inmunofluorescencia indirecta, tradicionalmente utilizada como examen confirmatorio de sífilis. Esta técnica se utiliza como antígeno blanco al treponema pallidum fijado en láminas. Es un examen cualitativo que se hace positivo como resultado de un proceso infeccioso y permanece así por toda la vida. Por lo tanto, esta técnica no se utiliza para un seguimiento. El MHATP, un microhemaglutinación, es un test de hemaglutinación pasiva para la detección de anticuerpos específicos de anti-T pallidum. Es una técnica que tiene la ventaja de su alta especificidad, la cual es comparable con la FTA-ABS. Después tenemos la ELISA específico de inmunoglobina G, que es un inmunoensayo, es una técnica inmunoenzimática que detecta anticuerpos treponémicos específicos, es altamente estandarizada y no es operador dependiente. Por otro lado tenemos la inmunocromatografía, que es una técnica cualitativa para detección de anticuerpos específicos contra treponema pallidum. Se basa en un sistema de reacciones inmunológicas realizadas sobre una banda de migración. Cuando está presente el anticuerpo, se forma un conjunto antígeno-anticuerpo que migra y se va a fijar a la zona resultado, dando como resultado una línea colorada. Entre las semejanzas entre BDRL y RPR, tenemos que las dos son pruebas no treponémicas, ambas tienen el fundamento de ambas es la técnica de reacción antígeno-anticuerpo. Ambas miden anticuerpos de inmunoglobina M y E. Los anticuerpos antilipoidales que detectan estos exámenes pueden ser o no producto de sífilis, y ambas utilizan una suspensión de antígeno en su técnica. Entre las diferencias tenemos, ¿qué son? La BDRL es una reacción antígeno-anticuerpo de tipo flocuación, mientras que la RPR es una reacción antígeno-anticuerpo unido a partículas de carbón, que permiten, la primera nos permite analizar cualitativa y cuantitativamente las muestras de suero y líquido cefalorraquídeo, mientras que la segunda nos permite realizar muestras de plasma y suero a través de tamizaje. ¿Cómo se realizan? La BDRL se realiza en una lámina de vidrio con círculos de 14 milímetros de diámetro, utilizando una suspensión de antígeno compuesta por cardiolipina, lecitina, colesterol de alcohol absoluto. Mientras que la RPR se visualiza en una tarjeta con cubierta de plástico, se deposita suero, suspensión de antígeno y se rota a 100 revoluciones por minuto durante 8 minutos. ¿Cómo se visualiza? La BDRL es una reacción, se detecta visualmente al microscopio con aumento de 100,
y la RPR se observa al ojo desnudo, o sea, a simple vista. Aquí el esquema del diagnóstico. Tenemos que para un diagnóstico se tiene que hacer una prueba no treponémica en cualquiera de las 4 etapas de la gestación, el ingreso a control prenatal, las 24 semanas, entre las 32 y 34 semanas y en parto o puerperio inmediato. Después de hacer esta prueba no treponémica, en la gestante, si es no reactivo, tenemos una sífilis negativa, pero se tiene que repetir la prueba no treponémica en el siguiente control según corresponde. Si esta prueba es reactiva, se hace una prueba treponémica para confirmar. Si la prueba treponémica es no reactivo, tenemos sífilis negativa, y si es reactivo, es positiva. Si es positiva, se inicia un tratamiento en gestante y se solicita una prueba no treponémica a la pareja sexual y se hace un seguimiento con prueba no treponémica cada 2 meses hasta el parto. En la pareja sexual también se hace una prueba no treponémica. Si es no reactivo, sífilis negativa. Si es reactivo, también para confirmarse es una prueba treponémica. Si la prueba treponémica es no reactivo, sífilis negativa. Si es reactivo, es una sífilis positiva, donde se iniciará un tratamiento y un seguimiento con pruebas no treponémicas a los 3, 6 y 12 meses. Las etapas clínicas de la sífilis y sus manifestaciones clínicas en recién nacidos. Encontramos 2 etapas clínicas de la sífilis, la precoz o temprana y la tardía. En la sífilis congénita precoz se manifiesta hasta los 2 años de vida, donde tenemos cuadros multisistémicos fulminantes, lesiones cutáneas, mucosas y óseas a partir de la 2ª a la 10ª semana. Tenemos lesiones mucosas como rinitis mucosa, mucopurulenta, sanguinolenta, entre los 7 a 14 días de nacido. Los parches mucosos son placas blanquecinas de la lengua, borde lingual y garganta que pueden producir estridor laríngeo. Aparecen además rágades y condilomas planos. En las lesiones cutáneas tenemos un exantema maculopapular sistemático y menos frecuente pero muy específico, lesiones ampollares palmoplantares, que nos da un pénquimo sifilítico asociado a una alta mortalidad. Y por último tenemos las lesiones óseas, osteocondrosis, que pueden generar una pseudoparálisis de Parrot, epifisitis, periostitis de las falanges proximales detectadas por radiografía generalmente después del primer mes de vida. Otra de las manifestaciones tenemos bajo peso al nacer, anemia, trombocitopenia o ictericia, alteración del líquido cefalorraquídeo, conos y manifestaciones neurológicas, manifestaciones oculares como uveitis, glaucoma, corioretinitis, entre comillas sal y pimienta, compromiso renal, que podemos tener glomerulonefritis o síndrome nefrótico, otras como neumonía, alba, miocarditis, pancreatitis, etc. En la sífilis tardía tenemos manifestaciones que aparecen después de los 2 años de vida, siendo más frecuente en la pubertad debido a la inflamación crónica de los tejidos afectados. Tenemos una queratitis intestinal, formación de granulomas necrotizantes, sífilis cardiovascular, que es poco frecuente. Algunos casos pueden presentar secuelas denominadas estigmas, como dientes de Hutchinson, molares de mora, perforación del paladar duro, nariz de silla de montar, tibias en sable, opacidades corneales, atrofia óptica, sordera por compromiso del octavo par, y hidrartrosis. Y tenemos que la neurosífilis se puede presentar en ambos, tanto en la precoz como en la tardía, con o sin manifestaciones neurológicas. Ahora, en los criterios generales de diagnóstico de la sífilis congénita en el recién nacido, tenemos que el diagnóstico de la sífilis congénita se hace con un análisis de varios antecedentes.
En los antecedentes maternos tenemos el diagnóstico de las ITS de la madre o las parejas sexuales, ausencia o control irregular del embarazo, abuso de sustancias como drogas, medicamentos, etcétera, riesgo social, inadecuada evolución de la curva serológica de la madre, tratamiento incompleto e inadecuado de la madre y otras, o sus parejas sexuales. Ahora, en cuanto al test serológico treponémico y no treponémico, estos deben ser considerados en el diagnóstico. No hay una prueba que asegure el diagnóstico en el recién nacido, y si es que no existe una infección, los anticuerpos que obtuvo en el recién nacido disminuyen a los 3 meses y deberán desaparecer a los 6. La inmunoglobulina M, específica, reactiva para el treponema pallidum en el recién nacido, es un signo sugerente de la infección, pero suele estar ausente hasta en el 35% de los niños asintomáticos y presente en más del 80% de los sintomáticos. En el quinto punto tenemos que un VDRL reactivo en 2 o más diluciones mayores a la dilución materna es diagnóstico de sífilis congénita. Si es que esto no está, el diagnóstico se cancela. Hay un estudio que indica que solo el 30% de los recién nacidos logran tener una dilución mayor a la madre, y por eso se considera así. El único método útil para el diagnóstico de la neurosífilis es el VDRL reactivo en líquido cefalorraquídeo. Ahora, en cuanto al examen físico del recién nacido, este puede presentar signos de sífilis que nos puedan llegar a indicar o sugerir un posible caso o un presunto caso. Y en cuanto a los exámenes radiológicos y de laboratorio, el VDRL reactivo en líquido cefalorraquídeo, hallazgos anormales en el líquido cefalorraquídeo de acuerdo a la edad gestacional y o cronológica. Este puede ser, por ejemplo, leucocitos mayores a 5 milímetros cúbicos o proteínas 40 miligramos por decilitro. También se puede encontrar una alteración de la función hepática y renal, pero estas deben ser compatibles con sus manifestaciones clínicas. Radiografía de huesos largos compatibles con los hallazgos y una alteración del fondo de ojo compatible con la enfermedad. El fondo de ojo es un examen que se realiza a través de la pupila, es indoloro, pero es para ver a través de la pupila cómo se encuentran las estructuras del ojo al interior, que como se mencionó anteriormente, puede presentar manifestaciones. Ahora, ¿cuándo se debe realizar un estudio completo a un recién nacido y qué evaluación clínica y de laboratorio deberíamos realizar? Primero que nada, deberíamos estudiar y tratar a los recién nacidos que puedan evidenciar la enfermedad activa, sean hijos de madres inadecuadamente tratadas. Estas madres también pueden ser con una serología reactiva sin control de embarazo, que fue como en el caso clínico que esta madre no tenía control de embarazo. Madres que no hayan presentado respuestas esperadas al tratamiento o que se pueda sospechar de una infección. Madres con sífilis tratada, pero que el seguimiento serológico haya sido insuficiente, o sea que no fue normal, no fue continuo, entonces se puede sospechar. Madres cuyos contactos sexuales no han sido tratados y madres que pueden que no hayan presentado anteriormente sífilis, pero que al momento de hacer el examen presenta una serología reactiva al parto en cualquier dilución. Ahora, en cuanto a la evaluación clínica y de laboratorio, esta se debe realizar a los recién nacidos de las madres descritas anteriormente. Aquí podemos ver un examen físico completo para identificar manifestaciones de la sífilis congénita precoz, por ejemplo, un VDRL en sangre y líquido cefalorraquídeo, un estudio citoquímico de líquido cefalorraquídeo, un hemograma y recuento de plaquetas, exámenes de función hepática y de función renal, pero estos dependen en la clínica en la que se encuentren, una radiografía de huesos largos, un fondo de ojo, que fue de lo que les mencioné anteriormente, y una radiografía de tórax. En esta principalmente hay que tener ojo porque solamente se toma si es que hay algún tipo de manifestación respiratoria.
Y ahora, ¿qué criterios deberían cumplir los recién nacidos para que nosotras podamos realizar este tratamiento? Sí o sí se debe tener una madre BDRL positivo y confirmado por una prueba treponémica, y debe estar en alguna de las siguientes situaciones. Por ejemplo, debe ser sintomático con evidencia de la enfermedad activa. Esto se refiere a que pueda presentar alguna alteración en algún examen. Un hijo de madres con tratamientos ineficaz o sin tratamiento. Hijos de madres tratadas las últimas 4 semanas antes del parto o que también fueron tratadas antes del parto, pero que no tuvieron un buen seguimiento serológico. Hijos de madres que no hayan presentado la respuesta esperada a este tratamiento o también que pueda tener una reinfección. Y por último, hijos de madres cuyas parejas o contactos sexuales no hayan sido tratados para la enfermedad. En el tratamiento, primero, encontramos que se realiza con penicilina sódica. En una dosis de 50.000 unidades internacionales por kilo de peso en una vía endovenosa. La frecuencia de administración va a depender según la edad del recién nacido. Por ejemplo, en primer lugar tenemos que un recién nacido de 0 a 7 días, la frecuencia de administración va a ser cada 12 horas. De un recién nacido de 8 a 28 días, la frecuencia de administración será cada 8 horas. Y de más de 28 días, la frecuencia será cada 4 a 6 horas, y las 3 deben ser durante 10 días consecutivos. En el caso de tener un recién nacido con neurosífilis, este también tendría que ser tratado por 10 días consecutivos, pero con la diferencia de que si llegara a tener alguna lesión lumbar o hemorrágica, no se debe insistir con el tratamiento. Y antes se podía usar penicilina benzatina, pero ahora ya eso no se ocupa porque no tenía los niveles detectables de droga en el líquido cefalorraquídeo, así que ya no se utiliza. Ahora, en cuanto al seguimiento, lo podemos dividir en 3 casos. En el primero encontramos una madre tratada adecuadamente y que su recién nacido tenga un BDRL periférico reactivo pero no tratado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros aquí? Vamos a realizar un control médico y de BDRL al mes, a los 2 y 3 meses, o incluso hasta que este BDRL sea no reactivo. En el caso de que las diluciones del BDRL se mantengan estables o constantes o incluso que aumenten, deberíamos reevaluar al niño e indicar un tratamiento. A los 6 meses de vida, el niño debería tener un BDRL negativo. En caso contrario, también deberíamos reevaluarlo. Y el alta solo se puede dar cuando el BDRL sea no reactivo. En el segundo caso, es el seguimiento de un recién nacido con sífilis congénita ya tratada, esta haya sido probable o confirmada. Al igual que en el primer caso, debemos realizar un control médico y con BDRL, pero ahora además se suman a los 6 y 12 meses de vida. Si es que este BDRL está reactivo a los 6 meses de edad, deberíamos reevaluar de nuevo al niño. Y a los 12 meses, a diferencia de en el caso anterior, se deben realizar pruebas treponémicas. En el tercer caso, encontramos un recién nacido con neurosífilis. Al igual que en los 2 anteriores, sí o sí debemos realizar un control médico y de BDRL al mes, a los 2, 3, 6 y 12 meses. Con la diferencia de que en este también deberíamos realizar un control de BDRL, pero en su líquido cefalorraquídeo a los 6 meses, para corroborar de que este sea no reactivo. En el caso de que sea reactivo, deberíamos reevaluarlo y volver a tratar a este niño. A los 12 meses de edad, deberíamos realizar una prueba treponémica y además agregarle a este caso de que se debe realizar un seguimiento neurológico con un otorrino y un oftalmólogo a los 3, 6 y 12 meses de edad. En cuanto a la educación para las madres y los padres, esta debe estar centrada en mujeres que tengan sífilis y que quieran ser madres, para poder evitar desde un principio las posibles complicaciones que vaya a tener en el embarazo o incluso en el trabajo de parto. Debemos destacar la relevancia de un buen control prenatal y de un seguimiento continuo para poder
finalmente evitar la posible transmisión y cualquier complicación que podamos tener en este embarazo. Se debe concientizar los riesgos que conlleva esta enfermedad, las consecuencias y problemas que esta puede tener en el recién nacido y también en su familia, dando gran importancia al tratamiento precoz de la enfermedad. Principalmente se espera o no hay que esperar a que el recién nacido presente algún tipo de síntomas, porque generalmente el 60% de los recién nacidos al momento de nacer son asintomáticos y presentan ya los síntomas entre la tercera y la octava semana de vida por no tener un tratamiento adecuado. En cuanto a la lactancia materna, nosotras debemos educar de que no debe tener contacto con las lesiones que esta enfermedad produce, y si es que estas llegaran a estar en los pechos maternos, se debería suspender la lactancia por lo menos hasta que se sanen. En cuanto a la penicilina, esta no está contraindicada para la lactancia materna, pero si es que por alguna razón el bebé llegara a ser alérgico, se puede ocupar otros 2 medicamentos que son la tetraciclina y la doxiciclina, que también pueden ser compatibles. Esta es nuestra bibliografía y muchas gracias por su atención. Bien, chiquillas, harta información. Yo les hice exprofeso analizar el proceso de enfermería y decir todo lo que, de matronería, perdón, y todo lo que se realiza, porque esto va a ser habitual en todo lo que les queda de neo. Entonces, ustedes están acostumbrados a hacer proceso de matronería en binomio, y les cuesta hacer en recién nacido inmediato, por eso que les pedí que lo hicieran el trabajo y que hicieran el proceso y que se olviden de la matrona de binomio cuando hay un recién nacido en inmediato, ¿ya? Porque acá nosotros separamos los roles. Si bien a ustedes les enseñaron que la matrona de binomio hace todo, atiende a la mamá y atiende al recién nacido, acá vamos a aprender a mirar solo la neo, y si trabajamos como matrona de binomio, eso ustedes ya lo aprendieron, ¿ya? Y ahora tienen práctica, tienen CIMUD, o sea, APB, pero en este ramo tienen que aprender a trabajar solo como matrona de neo, porque si no, no vamos a terminar nunca la atención, ¿ya? Y los casos clínicos, y se nos va a ir el tiempo en las exposiciones. Así que por eso que, Consuelo, te pedí que fueras describiendo todo lo que hacía. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que aprenderse muy bien cuál es la atención habitual con proceso de atención de matronería. Y de acuerdo a la patología que ustedes van a ver, tienen que precisar algunos puntos sobre esa patología, pero la atención es habitual. A veces se cambian de acuerdo a la urgencia que tenga el recién nacido, si tenemos un recién nacido deprimido o un recién nacido con una patología muy compleja, nosotros cambiamos las etapas, las damos vuelta y etcétera. Pero siempre se sigue igual los pasos de la atención habitual en diferente orden, ¿ya? O se difiere, o se adelanta, y etcétera. Así que es súper importante que aprendan a hacer bien el proceso de atención de matronería, y para que les sirva a todos, los casos clínicos siempre se miran en retrospectivo. Por lo tanto, si ustedes son matrones de neo en binomio, también van a buscar los antecedentes que pasó con el recién nacido en inmediato, ¿ya? Si son matrones de inmediato, empiezan desde que le dan que el recién nacido nació hacia atrás, y ustedes tienen que analizar todo lo que pasó para atrás, ¿ya? Estaba difícil, pero lo lograron. Lo que sí, en esa separación, por ahí hablaron un poco de dosis de penicilina benzatina a la madre, y eso no lo hacemos nosotros como matrona de recién nacido inmediato, ¿ya? Eso lo hace la matrona de APS,
Y cuando la señora no se trata, es la colega de preparto o de parto la que le va a hacer el tratamiento a la señora. Lo que sí, nosotros tenemos que estar pendientes, ¿cierto? Como matrona recién nacido, de preguntarle a la colega, ¿le hizo tratamiento? ¿Está anotado que le hizo tratamiento? Y si a la colega se le pasó, porque de repente la colega que hizo el ingreso a la señora anotó así como chiquitito que la señora tenía el VDRL positivo, el RPR, depende del lugar donde trabaje, y se le pasó que la señora venía con ese antecedente. Entonces uno como matrona y como trabajo en equipo, ¿cierto? Porque las matronas trabajamos en equipo, le dice, colega, ¿usted se dio cuenta que la señora tenía el examen alterado? ¿Se le hizo tratamiento a la señora? Entonces ese es nuestro rol. Es harta información, chiquillas, chiquillos y chiquilles. Entonces, para precisar y para como precisar el estudio, es súper importante que ustedes sepan la semejanza y diferencia entre el VDRL y el RPR. Las chiquillas lo dejaron muy bien en un cuadrito ahí, ¿ya? Para que enfoquen su estudio en eso. Súper importante el seguimiento al recién nacido, porque nosotros, nuestra labor no se acaba en que ya vamos a hospitalizar al recién nacido, le vamos a tomar el VDRL, si es que la mamá se hizo el tratamiento, no queda ahí. Ese recién nacido después tiene que ir al poli de sífilis congénita o de ITS, ¿ya? Así que ese es nuestro rol. Importante el tratamiento, tenemos que saberlo, y se lo vamos a preguntar el próximo año con la profe Miriam, en las APB. La penicilina benzatina no se usa en los recién nacidos porque puede producir shock anafiláctico, ¿ya? Así que por eso no se utiliza, se usa la penicilina sódica. Y una polémica que se armó en este año, no fue polémica, pero en realidad como cruce de conocimiento en las APB de tercero, respecto a si un recién nacido nacía con lesiones, igual había que hacer apego, no se hace igual. Y es controversial eso de que si la señora tiene lesiones le vamos a hacer apego al recién nacido y vamos a suspender la lactancia. No es tan así, depende del criterio, igual es indicación médica, no siempre se suspende, ahí el médico es el que toma la última decisión. ¿Ya? Así que no es así como tan tajante que vamos a suspender la lactancia y vamos a suspender el apego, eso depende mucho de muchos factores. ¿Ya? Y para los que se van a dedicar al APS, importantísimo eso, que nos quede claro, el concepto que dijo la chiquilla Fernanda respecto a que el recién nacido de repente no pasan los anticuerpos, ¿cierto? No siempre es específico el examen en el recién nacido, y por lo mismo muchas veces a lo mejor puede pasar de largo una sífilis congénita. Entonces importantísimo hacer el seguimiento a Nuestra Señora en APS, que se haga el tratamiento, hacer una buena educación respecto a la importancia de un buen tratamiento, porque como dijeron las chiquillas, si el recién nacido no tiene, o sea, si la madre no tiene tratamiento, el recién nacido sí o sí se hospitaliza, aunque le salga el examen RPR o VDRL, o sea, el VDRL en el recién nacido, se hace VDRL negativo. Que se haga el VDRL o el RPR a las madres depende mucho del lugar donde trabajemos. No siempre hay dinero para el RPR, no siempre hay dinero para el VDRL, igual en costo tienen diferencias, aparte de todas las diferencias que hicieron ustedes. Así es que se hace más RPR que VDRL, y si la señora sale positivo se hace el VDRL en algunos lugares. Ya como es un tamizaje el RPR, se usa más el RPR. Así que eso les dejo, los tips ahí para el estudio y para las APB posteriores. Eso, chiquillas. Muy bien la exposición. Miriam. Sí, muy buena la exposición, me gustó, y además que dentro de dos aspectos que enfocaron la atención, como dijo la profe Gracie, de la atención del rol de matronería en la atención de recién nacido inmediato. Y eso les va a servir mucho, mucho para el próximo año, porque vienen las APB, y justamente se enfoca, ¿cierto? Neonatología lo enfoca en tercero el rol de recién nacido inmediato, ¿cierto? Como matrona de recién nacido inmediato, así que
todas las etapas del proceso que ustedes, ¿cierto?, expusieron, les va a servir mucho para avanzar, digamos, y estar mejor preparadas para el próximo año. Con respecto a ¿cierto?, a la sífilis, es importante tener en cuenta que el Ministerio, ¿cierto?, de Salud tiene una normativa especial y tiene un manual de lo que es la prevención vertical de la sífilis congénita y también del VIH. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener conocimiento y como matronas tener claro, leer, ¿ya? Y esta es una enfermedad de notificación obligatoria, por lo tanto, dentro de la normativa, que siempre debemos tener conocimiento, ¿cierto?, revisarla, ¿ya? Eso es una de las cosas, ¿cierto?, que habría que agregar, ya que hay que tomar en cuenta y nos tenemos que guiar por la normativa MinSal de la prevención de transmisión vertical, ¿cierto? En este caso estamos viendo la sífilis y también ahí tiene incorporado el VIH. Esas dos cosas son importantes que las sepamos manejar y que además es una enfermedad de notificación obligatoria. Vale decir, en todos los establecimientos que ustedes vayan a trabajar, ya sea públicos o privados, hay que cumplir con esa normativa MinSal del Departamento de Epidemiología. Nosotros tenemos que llenar un formulario que se llama enfermedad ENO, enfermedad de notificación obligatoria, y una de esas enfermedades de notificación obligatoria que nos va a tocar mucho, ¿cierto?, como matronas, tanto con gestantes como madres como con recién nacidos, hay que llenarlo porque después hay que dejar calendarizados los controles para el seguimiento, porque tanto la madre como el recién nacido tienen que hacer un seguimiento en esta policlínico especial de seguimiento, ¿ya? Así es que importante, ¿cierto?, agregar que todo caso detectado de sífilis, ya sea en la madre o en el recién nacido, hay que notificarlo. Nosotros como profesionales nos toca notificar y tenemos que llenar el formulario y además hacer que se cumpla la normativa del seguimiento y dejar calendarizados, ¿cierto?, los controles en el policlínico especial, ¿ya? Porque ahí, como ustedes muy vieron detalladamente, en algunos casos, pero cuando ya está diagnóstico confirmado de sífilis en un recién nacido, el seguimiento es del año de vida. Por lo tanto, ¿cierto?, hay que incorporarlo, ¿cierto?, a esos controles y a ese policlínico especial de seguimiento que son de las enfermedades de transmisión sexual. Eso.